Tengo que confesar que cada vez le encuentro menos sentido a este debate. Lo digo sinceramente. No tiene sentido por varias razones. En primer lugar, porque como ya dijimos en la primera lectura, este presupuesto se confeccionó con pautas macroeconómicas que no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, todas las estimaciones y proyecciones de crecimiento son mentira. ¿Quién puede creer que en este país vamos a tener una inflación promedio del 78%? Nadie. Esto solo le sirve para fijarlo como pauta salarial a los trabajadores provinciales, a los docentes, a los trabajadores de la salud. Así les va después. No pueden parar los conflictos y la bronca porque condenan a la miseria a sus propios trabajadores. Tampoco tiene sentido este presupuesto porque nada de lo que se planifica en los papeles después efectivamente se cumple. Ya hemos denunciado hasta el hartazgo la cantidad de subejecuciones en partidas importantísimas. Entonces, aunque hay algunas partidas que crecen más o menos al ritmo de la inflación proyectada, lo cierto es que no podemos tener ninguna certeza de su ejecución, o peor aún, viendo el comportamiento de los últimos años, podemos decir que tenemos plena certeza de que no van a ser ejecutadas, como pasa, por ejemplo, con las obras de saneamiento que son tan necesarias en nuestra provincia. Tampoco tiene mucho sentido el análisis que podamos hacer porque no podemos encontrar ni una sola coincidencia entre las distintas planillas del personal, por ejemplo. ¿Vieron ese juego de encuentra las 7 diferencias? Bueno, acá lo tendríamos que hacer al revés. Le doy un premio a quien encuentre por lo menos 2 coincidencias. Les puedo asegurar que no la van a encontrar. Cada planilla de personal tiene números diferentes. Y si uno va al famoso anexo 3 de las cuentas de inversión, que es donde dicen que está el número real de los trabajadores del Estado, bueno, nada coincide con nada. Y estamos hablando de una diferencia de más de 7.500 cargos. En términos globales, solo tomando en cuenta lo que ustedes dicen que son de planta permanente. Porque como ya dije en la primera lectura, los trabajos precarios directamente no existen en este presupuesto. En el caso del sector de salud, específicamente, pasa al revés. En la planilla 10 del presupuesto figuran en los últimos años una planta de aproximadamente 1.400 trabajadores de planta permanente. Mientras que en los anexos 3 de cada semestre aparecen la mitad. En el último, 7.406 trabajadores de planta permanente que figuran en el sector de salud. O sea, es una diferencia abismal. Y esto no es un problema de carga de datos, es absolutamente político, porque es precarización lo que ocultan esas planillas que no coinciden. De todas formas, lo que sí podemos decir es que la falta de personal en salud es crítica. Supongamos que creemos en el mejor número que pusieron en el presupuesto, que son los 14.000, bueno, eso quiere decir que hay un agente de salud cada 250 cordobeses. Mientras, la policía duplica el número de agentes por habitante recomendados por la ONU. Prioridades que le dicen. De nuevo, no tiene sentido intentar analizar a fondo este presupuesto porque la forma en la que lo presentan es lisa y llanamente indescifrable porque ustedes de esta forma tapan, ocultan y mantienen encriptada información que es pública y que debería ser accesible a cualquier ciudadano. Y no me vengan con el presupuesto ciudadano y los PowerPoint, que en realidad son publicidad del gobierno. Me refiero a información real. Resulta que ahora nos enteramos que hay plata de los programas diluida en la partida actividades generales del ministerio. Entonces, surge la pregunta, ¿para qué tenemos un presupuesto con 438 programas y subprogramas y después ustedes ejecutan la plata en cualquier lado? Suponiendo que efectivamente lo ejecuten.
Y peor se pone cuando uno intenta saber qué pasa con las obras que tiene a cargo la ASIF, por ejemplo. Directamente imposible. Lo dijimos varias veces, lo vamos a seguir diciendo. Las agencias son cajas negras y la ASIF es directamente un agujero negro, con un presupuesto enorme y prácticamente sin control. Y este debate terminó de perder todo el sentido cuando de buenas a primeras, en una comisión muy veloz, incorporan dos obras importantes, aunque dicen que eso no cambia el presupuesto. Raro. Y peor aún, incorporan al Código Tributario nada más y nada menos que una nueva exención impositiva a los empresarios en forma de ratificación de un decreto de Schiaretti para que no paguen ingresos brutos ni el impuesto del sello las transacciones de certificados de carbono desplazado. ¿Qué son estos certificados? Una especie de bono de carbono creados en el marco de un programa también nuevo del Ministerio de Servicios Públicos, por el cual se propicia, y voy a leer textual, la comercialización de títulos de valor entre quienes reducen emisión de gases y quienes necesitan emitir gases por encima del límite permitido. ¿Lo traduzco? Le dan permiso para contaminar a quienes quieran hacerlo, a cambio de que después le compren bonos de carbono a alguien que haya demostrado que no emitió tanto dióxido de carbono en sus actividades productivas. Por ejemplo, alguien que utilizó una energía alternativa o recicló algo. Compensar, le dicen, como si realmente existiera posibilidad de compensar el daño ambiental que producen. 35 grados hacían hoy a las 10 de la mañana, en este momento están haciendo 40 grados afuera. Esto es vivir en el desierto que ustedes con su política de desmonte y destrucción generan. Y para peor, todo esto se hace a través de un mecanismo que convierte a la naturaleza y al ambiente en tierra arrasada, pero en terreno fértil para la especulación financiera. Lo único que tiene esto de verde es el verde dólar que tanto le gusta y con el que tanto daño hacen a las comunidades en los territorios. Entonces, ¿qué decir frente a este sinsentido absoluto? De verdad, esto es menos que un dibujo, es una completa falta de respeto, pero no nos sorprende, es moneda corriente esto en esta legislatura y con este gobierno. Pero aun cuando esta es la realidad en la que nos tocó analizar esta ficción, hay algunas cosas que sí podemos afirmar. Este es un proyecto hecho a la medida, como siempre, como viene pasando en los últimos años, de los grandes empresarios del agro, desarrollistas inmobiliarios, de las empresas constructoras y en detrimento de los intereses de las mayorías populares. No es casual que el 70% de los funcionarios que vinieron hayan sido representantes de las carteras que elevan el gasto económico, o sea, la plata para las megaobras y el endeudamiento. Por el contrario, varias de las carteras abocadas al gasto social faltaron a la cita. Es notable que no haya venido la ministra de Mujer o la ministra de Coordinación, que tiene tantos programas importantes a su cargo, o la ministra de Hábitat y Economía Familiar, o el de Empleo y Formación Profesional, o la ministra de Salud, en medio del conflicto más importante en mucho tiempo. O sea, para hablar de los programas que realmente afectan la calidad de vida de la gente, prácticamente no vino ninguno. Pero bueno, a pesar de que esos funcionarios y funcionarias no vinieron, podemos decir algunas cosas que suceden en esos ministerios que son apenas un botón de muestra de lo que el gobierno hace con la plata de todos y todas. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Se habló bastante de políticas de género en la presentación del presupuesto, sobre todo la secretaria de Administración Financiera, Mónica Sommer, hizo referencia a la forma en la que hacen encajar el presupuesto con el objetivo de la igualdad de género. Miran las partidas existentes
y ven cuál puede tener algún efecto sobre los derechos de las mujeres. Así pintan de violeta cualquier partida, incluso los beneficios a los empresarios del transporte, por ejemplo, bueno, para ellos son partidas con perspectiva de género, pero mientras tanto, el ministerio va a destinar la insólita suma de 6 pesos con 30 centavos por día por mujer. Así, los femicidios crecen, la violencia hacia las mujeres también, y las políticas inclusivas de salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral, quedan relegadas. Ni hablar de las políticas dirigidas a las disidencias sexuales. De los más de 400 programas y subprogramas que componen este presupuesto, apenas 8 tienen diluidas entre sus funciones alguna mención a la comunidad LGBT. Pero la verdad es que este presupuesto no tiene ni una sola partida, ni un mísero programa, nada para atender específicamente las urgentes demandas de este colectivo. Evidentemente, el pink washing viene bien para hacer campaña y usar la marcha del orgullo para lavarse la cara, pero los otros 364 días restantes del año, la realidad es muy distinta, porque el abandono es total. Por otro lado, nos enteramos en el debate de las comisiones que hay un nuevo supraministerio que se llama Gabinete Social y que está integrado por Desarrollo Social, Hábitat y Economía Familiar, Empleo y Capacitación y algunos programas del Ministerio de Coordinación. Y no solo eso, sino que es el mismo que se formó para la pandemia y que dirigía, sin haber sido elegida para ningún cargo ejecutivo, la diputada Vigo, ahora senadora. El tema es que las partidas destinadas a lo que el ministro Massey llamó inversión social siguen quedando muy por detrás de lo que la realidad tan grave de nuestra población demanda. No podemos actuar como si estuviéramos en un periodo de calma cuando la crisis económica golpea terriblemente los bolsillos de las familias trabajadoras y a los sectores populares. Sin embargo, esta urgencia que viven los cordobeses y cordobesas no se evidencian en esta inversión social, que se mantiene más o menos estable y muy baja desde el 2020 a hoy. Ya me referí en su momento a la situación gravísima que atraviesan las escuelas en la provincia y particularmente la docencia, que está terminando un año muy duro, donde sufrimos la pérdida de compañeras que padecían violencia laboral, donde recibimos una y otra vez el maltrato del gobierno que exige cada vez más y ofrece cada vez menos, donde la precarización crece y donde hemos salido masivamente a las calles a luchar por lo que nos corresponde. Pero lamentablemente ustedes siguen actuando como si la educación fuera algo de último orden, tanto porque subejecutan partidas de manera grosera y esa plata hace falta en las escuelas, como porque en este proyecto de presupuesto la docencia sigue condenada a la pobreza con salarios miserables. ¿Y cómo no hablar de salud? Estos trabajadores vienen siendo protagonistas de un verdadero cordobazo y tuvieron que hacer eso, un cordobazo, para que ustedes mínimamente se dignaran a escucharlos y a hacer una propuesta. Este es el primer round de una pelea que continúa, porque los trabajadores y trabajadoras sacan la conclusión de que luchar sirve y que aún queda mucho por arrancar a este gobierno para sostener a la salud pública. Ahora resulta que algunos dirigentes sindicales se enteraron de que el gobierno provincial es desleal y que en realidad tenía plata. Sí, claro que hay plata para todos. Este proyecto de presupuesto también lo demuestra. El tema es que es con lucha que se consiguen las cosas, no siendo felpudos de la patronal provincial. Lo cierto es que este proyecto no contempla en lo más mínimo la crítica situación de la salud pública provincial. Por eso le destina solo el 7,7% del presupuesto total. Y esa es la foto, pero la película es más triste aún, porque ese número viene
reduciéndose año tras año. Si tomamos el 2016 como referencia, en ese momento se destinaba el 10,5%. En el 2021, plena pandemia, 9,8%. En este año en curso, 8,8%. Un desfinanciamiento crónico. Y es urgente volcar todos los fondos que hagan falta a la salud y no solo para cortar cintas. Es fundamental que esos nuevos edificios que inauguran para campaña electoral tengan personal y equipamiento, si no es puro cartón pintado. ¿A qué me refiero? Según el presupuesto, por ejemplo, el Elpidio Torres tiene 8 trabajadores, de los cuales el 25% son directivos. El Eva Perón, peor, 4 trabajadores, de los cuales la mitad son directivos, o sea, 2 directivos, un profesional de la salud y un administrativo. Eso salen en las planillas. Se habló mucho acá y en cada comisión lo repitieron. El modelo cordobesista es superavitario y esa plata se vuelca en obras con impacto social que ayudan al sector productivo y por ende generan trabajo. Suena lindo. El asunto es exactamente lo opuesto. Acá el superávit se da gracias a lo que se ahorran en sueldos, en ayuda social, en salud, en educación. Por eso el gasto social se viene achicando sistemáticamente en los últimos 10 años y esa plata que se ahorran la vuelcan a los sectores más concentrados en beneficios impositivos y también en subsidios directos como es el Fondo Sojero. El único sector, y esto ya también lo hemos dicho varias veces, el único sector que puede decidir qué se hace con sus impuestos. E incluso, según nos enteramos el otro día, también pueden frenar obras porque no les gustan. Y ese es el empresariado rural. Para el resto de los mortales la suerte es otra. No solo pagan y no ven ni un peso de eso en beneficio de sus vidas, sino que además cuando manifiestan que no quieren las obras que dañan lo poco que nos quedan, no solo, como es el caso de la autovía de Punilla o la de Parabachasca, no solo no se los escucha, sino que se los reprime y se los persigue. Bueno, por estos motivos y por todos los que hemos expuesto en la primera lectura, es que rechazamos totalmente los proyectos en tratamiento. Muchas gracias.